¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pausa para Reflexión. Nuestro tema del día de hoy lo hemos titulado El antes y el después del cristiano. Nuestra cita bíblica de hoy, la inicial, la vamos a encontrar en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Antes estábamos perdidos en las tinieblas, como Judas. La palabra de Dios lo dice en Juan 13:21. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Cuando decía que uno de vosotros, se refería a Judas, el entonces apóstol. Y en el Salmo 41:9, en el Salmos 41:9, dice el salmista: aun el hombre de mi paz, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este Salmo 41 es el salmo de la traición sufrida por el Hijo del Hombre, tal como el propio Señor Jesucristo lo dice en el libro de Juan, capítulo 13, versos 18 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, dice el Señor, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Verso 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que, cuando suceda, creáis que yo soy. Ahora, por la gracia del Señor Jesucristo, andamos en la luz, ya no en las tinieblas. Ahora andamos en la luz y tenemos comunión unos con otros. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 12 y 13, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. La sangre del Cordero es la garantía para la comunión. Todo está escrito en su palabra y en 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17, nos dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Finalmente, tenemos que decir, tenemos que reconocer, tenemos que creer en su palabra, que la sangre del Señor Jesucristo es la base del perdón, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22, dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón. Y si queremos comprobarlo cómo desde el Antiguo Testamento viene esto, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico 4:20. Dice la palabra: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. El Señor bendiga su palabra y demos gracias verdaderamente porque le damos, ¿no? Gracias al Señor porque nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz de Cristo y hoy, gracias a Él, podemos estar en comunión. Comunión no es otra cosa que común, unión.
como hermanos, como hijos del Señor Jesucristo, como el Hijo del Padre Eterno. Gracias debemos darle, ¿verdad?, al Señor por su Hijo amado, a quien nos dio a muerte de cruz en el Calvario, en el Gólgota, para limpiarnos del pecado y obtener su perdón. Le agradecemos a Dios Todopoderoso en el bendito nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Bien, Renán Palacios Uribe, una vez más, te da gracias por seguirnos en las redes sociales. No importa cuántos seamos, si somos pocos, amén. Si somos muchos, gloria a Dios también. Pero lo cierto y lo real es que este ministerio tiene el fin de presentarles la palabra del Señor Jesucristo a quienes no lo han recibido todavía. Y por otro lado, también tiene el fin, tiene el objetivo de edificar a quien ya es un creyente en el Señor Jesucristo. Conmigo será pues hasta otra pausa para reflexión. Gracias. Bendiciones.